Y este va a ser el último de los videos que voy a hacer sobre Israel. Y voy a terminar diciendo de que Dios es un Dios justo, porque aunque a ellos Dios los amó, les dio pacto, les dio promesas, pero si como se portaron mal, Él los destruyó en dos ocasiones. Vemos que fueron destruidos por Nabucodonosor, el emperador babilónico. Esa fue la primera destrucción de esta nación total. Y bueno, anteriormente a esta ya había habido una invasión del imperio asirio que destruyó lo que se conocía en aquella época como el reino del sur, de las 10 tribus del sur, y después fue destruido Jerusalén, donde estaba el reino del norte. Vemos cómo el Señor fue justo con ellos y les destruyó porque Él les advirtió mucho que si no se volvían a Él, esto iba a ocurrir. Conocemos a un Dios totalmente justo. Luego, después de Cristo, Cristo lloró en una ocasión por Jerusalén y Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Es que Jesús ya estaba viendo que poco tiempo después, un par de décadas después, el emperador, bueno, en ese tiempo Tito, el general romano, llegaría a Jerusalén y destruiría completamente esta ciudad de nuevo, a tal grado de que el templo, que era considerada una de las maravillas del mundo en esa época, fue destruido y quemado. Y aunque él no lo quería hacer, Flavio Josefo, el historiador judío romano, nos dice de que los soldados no tuvieron piedad y destruyeron el templo. Tito no quería que lo destruyeran, pero fue destruido porque había una furia contra los judíos. Y allí se cumplió lo que el Señor dijo: ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Jerusalén. Así que Dios es un Dios justo. Y vemos también cómo Pablo también argumenta, y él dice de que ya no importa de dónde sea alguien para ser salvo. Pablo dice también de que, de hecho, la Biblia, Pablo tuvo que recriminar a Pedro, al gran apóstol Pedro, aquel que predicó después del Pentecostés después del Pentecostés, y miles de personas se convierten al Señor. Pero él tuvo que reprenderlo porque él no había comprendido cómo era la salvación todavía, a tal grado que el Señor tuvo que revelársele y vio un lienzo. Podemos ver esa historia en el libro de Hechos, en donde había diferentes clases de animales que para los judíos eran considerados inmundos, y el Señor le dice: ve, mata y come, y Pedro le dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda jamás ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice: a lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo, ¿verdad? Que es la misma traducción, es la misma palabra. Y al fin él comprendió, y allá había un hombre romano llamado Cornelio, un jefe centurión romano, que estaba esperando la salvación, que Dios también se le había revelado y le dijo que iba a llegar Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Él iba a llegar a hablarle la palabra. Y vemos cómo Pedro al fin entendió cómo era la cuestión de la salvación. Y vemos cómo Pedro por fin entendió cómo era la salvación, que no se trataba de ser judío, y él después relata esto diciendo de que cuán difícil es, y prácticamente pues es una afrenta para que un judío pudiera comer con un gentil, pero él logró comprender de que la salvación era para toda clase de personas. Y Pablo también fue el que más comprendió esto, y por eso llevó el Evangelio a diversas partes del Imperio Romano. Así que comprendemos esto, como también al final el libro de Apocalipsis le llama a Jerusalén. La ciudad dice que en lenguaje figurado se llama Sodoma y Egipto. O sea, vemos que ya
esto no tiene tanta relevancia como a veces se cree, sino que Dios es un Dios que actúa con justicia y Él le paga a cada uno conforme a sus obras. Así que si hoy hay judíos que creen en el Señor Jesús, son nuestros hermanos. Y si no creen en Él, no son nuestros hermanos. Muchos condenados hubieron. ¿Qué me dices de Judas? Judas era judío y no fue salvo. Y así podría mencionar mucha gente. O sea que el hecho de ser judío no es que automáticamente la gente es salva. Para nada. Tienen que creer en Jesucristo para poder ser salvos. Así que termino esta clase de videos con esto y decirte de que démosle gloria y honra al Señor, porque gracias a su misericordia podemos entender el Evangelio, entender que no importa de dónde seamos, lo importante es la fe que tengamos en Jesús, y eso marcará nuestra eternidad y lo que ahora somos en el Señor. No nos sintamos menos que nadie por ser del país de donde seamos, porque somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Que Dios te bendiga.